Hola queridos amigos, bienvenido una vez más a Estudio Conociendo a Jesús. En esta oportunidad hablaremos acerca de lo que la Biblia enseña acerca del juicio, un evento que no necesariamente implica que todas las personas irán a una condenación. Juicio no significa necesariamente condenación, como algunas veces nos imaginamos. Juicio también significa liberación. Y es por eso que cuando la Biblia nos habla de juicio, nos habla de el último paso en los que los seres humanos recibirán una sentencia final. Y esto puede ser la salvación o la vida eterna. Discutiremos algunas preguntas relacionadas con el juicio que aparecen en la Biblia. Pregunta número 1 dice lo siguiente: ¿sobre qué hará Dios el juicio? Eclesiastés 12:14 dice lo siguiente: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Mi querido amigo, Dios está diciendo que todo lo que hagamos en esta vida está descubierto ante sus ojos. Y Él traerá todas esas obras a juicio, e incluso las que nosotros creemos que están ocultas. Porque Él dice que todas vendrán a juicio, e incluso las que nosotros nos imaginamos que nadie conoce. Dios las conoce. Por lo tanto, ¿sobre qué traerá Dios el juicio? Sobre todo lo que hayamos hecho mientras estamos en esta tierra. En base a eso, entonces, la pregunta número 2 dice lo siguiente: ¿cuántos compadecerán ante el juicio? En 2 Corintios 5:10 dice lo siguiente: porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras está en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí entonces, ¿puedo yo mantenerme neutral? Es decir, ¿no formaré yo parte del juicio de Dios? Y la respuesta es categórica, dice que todos los seres humanos compadecerán o aparecerán delante de Dios para ser juzgados. No habrá excepción de personas, porque la Biblia es clara y precisa y dice que todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Bajo esa circunstancia y sabiendo que un juicio implica varios elementos que forman el juego, habría que saber quién es el juez, y es precisamente la pregunta número 3. ¿Quién es el juez para ejecutar la obra de juicio? En el libro de Juan, en el capítulo 5, los versículos 22, dice lo siguiente el apóstol Juan: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio a su Hijo. Eso quiere decir que en el escenario del juicio, Cristo Jesús es el juez. Si usted se imaginaba o pensaba que otro elemento podía entrar o que alguien más podía ser el juez, la Biblia es clara y precisa y nos dice que Cristo Jesús es el juez. En base al juicio en detalle y quién siendo Jesús el juez, la pregunta número 4 dice lo siguiente: ¿dónde están registradas nuestras acciones? Porque en base a que seremos juzgados por nuestras obras, ¿dónde estas están registradas? La propia Biblia contesta en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, el versículo 12, y dice lo siguiente: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Eso quiere decir que Dios lleva un relato, o Dios lleva un libro donde puede poner las cosas que vamos a hacer. Hay que destacar el hecho que la Biblia se escribe en un lenguaje en que nosotros podamos entender. Hoy en día, con los adelantos tecnológicos, podemos imaginar la impresión o podemos pensar que estas cosas son mucho más fáciles. Claro que 2000 años atrás, cuando el apóstol escribe, dice que Dios tiene un libro. Usted se puede imaginar que quiere decir que Dios lleva un registro. Es precisamente lo que quiere decir. En base a eso, entonces, la pregunta número 5 dice: ¿quiénes son los testigos de ese juicio? Esto quiere establecer una especie de juicio conocido por nosotros, donde hay juez, fiscales y también hay testigos. Y aquí la Biblia pregunta, dice: ¿quiénes son los testigos? En el libro de Mateo, en los capítulos 18, el versículo 10 dice lo siguiente: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles, los cielos, ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Eso quiere decir, mis queridos amigos, que Dios tiene ángeles que observan
a cada paso de nuestra vida, que nos sirven, que protegen y nos guardan, pero al mismo tiempo llevan un registro de nuestras acciones. Estas son registradas y tienen a los ángeles como testigos de que eso es lo que hemos hecho. En base a eso, la siguiente pregunta dice, ¿quién es el abogado? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 dice lo siguiente, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Y aquí es lo interesante, porque hace poco les mencioné que Cristo era el juez, pero al mismo tiempo Cristo también es nuestro abogado. Y eso es una ventaja para cualquier tipo de juicio donde un juez y un abogado tengan conocimiento y tengan una relación. Y aquí es mucho más precisa, porque el juez y el abogado defensor es la misma persona, Cristo Jesús. Eso quiere decir que cuando vamos al juicio ya tenemos una ventaja, porque nuestro juez y nuestro abogado defensor es la misma persona. Así que, ¿quién es nuestro abogado defensor? Cristo Jesús, que murió por nosotros en la cruz. La pregunta número 7 dice lo siguiente, ¿por qué código seremos juzgados? Es decir, si vamos a ser llevados a juicio, deben haber leyes que establezcan o digan cuál de estas leyes hemos cumplido o hemos desobedecido. Como en todo juicio, tiene que haber leyes que se muestran que el individuo que está siendo juzgado ha ido en forma de tal manera que flagrante a esas leyes o a ese código. Por eso, ¿cuál es el código que usaremos aquí de acuerdo a la Biblia? En Santiago 2:12 dice lo siguiente, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Aquí cuando hablamos de la ley de la libertad, estamos hablando de las leyes morales, las leyes que hablan acerca de lo que Dios espera de sus hijos. Y estas se circunscriben a los 10 mandamientos. Los seres humanos seremos juzgados a través de ese código. Y nuestro código de conducta y de comportamiento son los 10 mandamientos. Muy bien. Entonces entramos en el debate de una pregunta muy complicada y difícil que los seres humanos se preguntan cada vez más. ¿Cuál será la sentencia final que recibiremos? Muy bien, eso aparece en el libro de Mateo, en el capítulo 25, los versículos del 31 al 46, que yo les permito y que ustedes abran su Biblia a casa y investiguen estos versículos. Pero la conclusión final de estos versículos me pareció muy interesante, porque ella establece que hay 2 sentencias: salvación para los que aceptan a Cristo Jesús y perdición para todos aquellos que no lo acepten. Bajo esas circunstancias, mis queridos amigos, ¿qué debemos hacer frente a un juicio inminente que se acerca y que Cristo Jesús dice que sería muy pronto? Nuestra recomendación, mi querido amigo, es creer y obedecer a Cristo Jesús. Y eso aparece en Juan 5:24 y nos dice lo siguiente: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mis queridos amigos, el enlace del juicio final tiene algo muy interesante. El propio Cristo Jesús nos dice que al aceptarlo como Salvador personal, su justicia nos cubrirá en el día del juicio. Cuando tu nombre pasa a ser llamado frente al juez, Cristo Jesús dirá que tú lo aceptaste como su Salvador personal. Y por él haber obedecido y haber sido fiel a los mandamientos, porque Cristo Jesús vivió una vida perfecta, te la regala a ti y a mí para poder tener la oportunidad de ser declarados justos delante de Dios. Nosotros los seres humanos no podemos ser justos por nosotros mismos, pero Cristo Jesús vivió una vida perfecta y nos la regala. Y en el día del juicio, a tú al haberlo aceptado como Salvador personal, no es tu vida la que se juzgará, sino que Cristo Jesús te cubrirá con su sangre y serás perdonado. La invitación, mi querido amigo, es que aceptes a Cristo como tu Salvador personal y serás airoso en el día del juicio. Que Dios te bendiga.